RTP. Este segmento, él es el arquitecto Héctor Hugo, candidato a la Asamblea por el Distrito 3 del movimiento Suma Lista 23. Vamos a conversar sobre sus propuestas. Muy bien. Bienvenido, candidato, a la mañana en RTP. Gracias, buenos días. Buenos días. Buen día para usted. Generalmente empiezo estas entrevistas preguntándole al candidato o a la candidata en qué comisión quisieran servir en la Asamblea, cuál es su área de especialidad, dónde creen que podrían hacer aportes en concreto. Y sin necesariamente hablar de qué proyecto de ley quisieran presentar, porque no creo que se trate de presentar nada más proyectos de ley, sino que ya participar en los proyectos de otros asambleístas y modificarlos, en aportar en los debates, en ayudar en el trabajo de la comisión, donde uno, de nuevo, está preparado para participar. O también se trata de la fiscalización del Ministerio del Ramo, del que uno conoce más. Así que le pregunto a usted, Héctor, ¿cómo quisiera servir en la Asamblea? ¿En qué área específica? Bueno, muchas gracias. Saludos a todas las personas que nos escuchan, al Ecuador, sobre todo Guayaquil, Duranza, Morondón y Playas, que es el Distrito 3, en el que soy candidato por Suma 23. Creo que podría ser un aporte bastante significativo en la comisión de los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, porque las propuestas finalmente tienen que ser ejecutadas y dentro de la descentralización y desconcentración muchas funciones están dentro de los municipios, que podría ser una característica diferenciadora. ¿Sabe qué? Pero yo he escuchado esto ya tantas veces, no en estas palabras, candidato, sí, pero tantas veces esta semana, que candidatos a la Asamblea Nacional que hablan de los GAT. ¿No está el Consejo Cantonal para eso? ¿No deberían estar los asambleístas pensando en los ministerios y en las autoridades sujetas a control político por la Asamblea? O sea, porque para mí, en general, no deberían fiscalizar a los GAT los asambleístas, y si es que pudieran hacerlo, no es el rol que tenía pensado el constituyente cuando le dio sus poderes. ¿Por qué hablar de los GATS si uno está yendo a la Asamblea Nacional? Por supuesto. O sea, la fiscalización obviamente va a todos los sectores, empezando desde los mismos ministerios, ¿no? Es una labor general, pero en el aporte del debate y en dónde puede calar estas propuestas que tenemos. Por ejemplo, tenemos policía predictiva, ¿no? El uso de inteligencia artificial aplicada a la seguridad pública. Eso demanda la creación de una ley orgánica de inteligencia artificial que actualmente no hay en el Ecuador, pero que va a facilitar detectar de manera automática un arma de fuego, un objeto cortopunzante, lanzar una alerta inmediatamente a la consola del ECU y a la policía más cercano. Pero finalmente esto de acá debería ejecutarse en un nivel descentralizado en los municipios para que ellos tengan ese rol. O sea, Guayaquil, por ejemplo, al tener la capacidad financiera para abordar este tipo de tecnología, ellos lo podrían hacer muy bien. Ok, entonces usted me está hablando de legislar para devolver esto que el gobierno por decreto ha concentrado. Las cámaras de los municipios ahora están bajo el control, al menos en parte, o los resultados de lo que ellos recogen terminan en manos del ECU 911. De manera innecesaria. Yo creo que es un tema más de ego. Me parece necesario más bien el hecho de desconcentrar y desconcentrar con recursos. O sea, Guayaquil tiene más de 40.000 cámaras. El ECU 911 hasta el año 2022 tenía 5.000 cámaras en toda la provincia del Guayas. Definitivamente se requiere una tecnología también con actualidad, porque la vigencia tecnológica de las cámaras del ECU tenían como 10 años en el año 2022. Entonces, ¿cómo podemos adquirir un sistema o ligarlo a un sistema de un data center con inteligencia artificial si no tenemos la tecnología de vanguardia? Es importante ahí la labor de los municipios. Entonces debería regresar nuevamente esa función a los municipios como el de Guayaquil, por ejemplo. Actualmente ustedes ven a una persona viendo 40 pantallas y es una labor más correctiva. Es una labor que después de que se produce el crimen empiezan a correlacionar y ver la trazabilidad del crimen. Pero lo que nosotros planteamos es algo que pueda prevenir el crimen. Eso lo podemos lograr con policía predictiva. Ya, pero explíquenos un poco más lo de la policía predictiva, porque suena al Minority Report, sí, ¿verdad? Aquí me lo dijeron la vez pasada. Me imagino que, yo ya pensaba, no voy a ser el primero que se lo va a decir. Sí. Así que explíquenos, ¿en qué consiste? Ya, mire, es un proyecto que ya lo hice. Quisiera empezar con eso. En el año 2021, 2022, cuando fui subintendente de policía,
Fue un año de trabajo con el eje de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, con el SNAI y el ECU 911. Fue ejecutado con fondos del sector privado y consiste en el diseño de un algoritmo que pueda identificar un arma de fuego, que pueda identificar un objeto cortopunzante, que pueda identificar una posición que incide en un delito y que cuando esto se produce y la cámara detecta, está en su rango de visión, lance la alerta inmediatamente a la consola del ECU y al policía más cercano, que puede estar a 2 cuadras, a 3 cuadras del sitio, del hecho, pero que él no sabe lo que está pasando. Con este sistema le llegaría a su teléfono una notificación, dándole la ubicación exacta y el tipo de delito que se está produciendo. Ya, pero eso no es preventivo. Es que es preventivo porque también puede identificar un arma de fuego de alguien que le está portando y la gente puede llegar, obviamente los agentes de control, y decirle, bueno, ¿cuáles son ¿usted tiene permiso para portar armas? Claro. ¿Sí o no? Bueno, a ver. Pero ¿no? Generalmente el arma de fuego la llevan en el vehículo o escondida en la ropa. No sé si la inteligencia artificial tenga la capacidad hoy en día con cámaras de detectar eso. Y si alguien ya está blandiendo el arma, va a cometer el delito en 5 segundos, creo, ¿no? No es que el sicario va por la calle con el fierro, como le dicen, paseando. ¿O hay una forma de detectar un arma escondida? Sí, Canadá tiene el sistema. Canadá y Alemania. Un sistema que con señales de microondas permite identificar por debajo de la ropa ya un objeto. Okay. Pero bueno, en este caso, la intención es que una vez que se está produciendo el delito, el policía pueda tener ese tiempo para poder actuar en flagrancia y detener al delincuente. Es verdad, pues es posible que aquí en este momento alguien ingrese con un arma de fuego. Si el sistema está aquí instalado, va a llegar la alerta al policía, el policía puede estar por acá por el cuerpo de bomberos. No pueden robar, pero cuando el delincuente esté ya por salir de la garita, ahí lo van a coger, ¿no? Va a ser detenido en flagrancia. Entonces es importante que este tipo de sistemas se puedan hacer. Pero esto va articulado al proyecto general que tenemos de escudo ecuatoriano, que es el control de fronteras. Controlar la frontera norte, que tiene cerca de 760 kilómetros. Controlar la frontera sur, como 1.700 kilómetros de ingreso en la frontera norte de drogas, en la frontera sur drogas y armas, y la frontera marítima. Porque nosotros vemos el narcotráfico como un sistema que tiene entrada, proceso y salida. Si controlamos las fronteras, vamos a hacerle un pare al tema del financiamiento. Vamos a hacer que cueste más, es decir, que no sea ya un negocio para la delincuencia usar como callejón al Ecuador. Ahí, por ejemplo, el legislador puede autorizar el uso de ciertas tecnologías, me imagino que puede regular un poco más la manera en que las Fuerzas Armadas hacen su trabajo, pero al final la decisión de cuántas tropas van a la frontera norte es el Ejecutivo. Sí, la decisión de contratar estas cámaras con microondas o rayos X o cualquier otra tecnología para encontrar armas escondidas, que veo que es algo que ya lleva un buen tiempo siendo estudiado y está ejecutándose en otros países. Utilizado en otros países. Eso no lo puede hacer la Asamblea. La Asamblea no puede ordenarle al ministro, usted va a utilizar esta máquina. Entiendo que no, corríjame aquí. No su colega que fue legislador. Entonces, de nuevo, ¿cómo implementar estas ideas? Es que sus ideas me parecen interesantes, pero no tanto las de un legislador, sino las de un ministro, asesor o funcionario de otro orden. Es que tiene que crearse la base legal para que eso se pueda dar. Cuando hicimos el proyecto de policía predictiva, que fue ejecutado, el problema que tuvimos es que... ¿Dónde fue ejecutado? En 3 zonas de la provincia del Guayas. ¿Cuáles? Punta de Piedra, un punto donde ni siquiera hay energía eléctrica, lo pusimos con paneles solares. Este es privado entonces. Financiamiento privado, eso fue lo que dije. ¿Punta de Piedra? Punta de Piedra, Isla Trinitaria y la penitenciaría. O sea, son 3 puntos duros. La penitenciaría. La penitenciaría litoral. ¿Sigue habiendo asesinatos dentro de la penitenciaría? Sí, por supuesto. Entonces. Porque desmantelaron el proyecto. ¿Quién? Yo renuncié, ¿no?, al cargo que tenía. Yo fui subintendente de policía de la provincia del Guayas. Y en ese año me dediqué a armar ese proyecto en conjunto con los ejes de inteligencia de la policía. 2021-2022. Ok. ¿Verdad? Entonces, el proyecto hicimos las pruebas, funcionó, hicimos las pruebas de detección de objetos, de armas, etcétera. Todo estuvo muy bien. Lamentablemente, pues, no sé qué espacio dentro del gobierno no estaban de acuerdo con el proyecto y el proyecto fue desmantelado posteriormente. Ahí fue una de las razones por las que renuncié al cargo. ¿Qué gobernador estuvo usted?
El último fue Lorenzo Calvas. Ya. ¿Y antes estuvo con? Antes de Lorenzo estaba Pablo Rosemena, y Claro. antes de Pablo Rosemena estaba el doctor Vicente Tallaro. Que no logró casi nada, me acuerdo. Exacto, entonces, pero en ese paso me dediqué realmente al proyecto, ¿no? Al proyecto de seguridad. Es un proyecto oficial, ¿no? Fue hecho con los ejes de inteligencia de la fuerza pública y fue ejecutado, que es lo más importante. ¿Y en Punta Piedra y en la Trinitaria, en qué parte de Trinitaria han estado trabajando? ¿Siguen trabajando con eso o también se desmanteló? Desmantelaron el proyecto. Un proyecto financiado por el sector privado. O sea, por eso digo, a ver, una de las cosas que habían ahí, el problema que se dio es que nos decían en el ECU que la Fiscalía no puede cogerlo como evidencia porque no está hecho el protocolo que conecte un insumo que se recoge de inteligencia artificial para que sea como una prueba para la Fiscalía. Y entonces eso es... Sí, eso es correcto. Ya, eso entiendo que es correcto. Exactamente. Entonces... Todo, ahí entra la legislación. Entonces. Ok, ya vamos entendiendo un poco... vamos normando, ¿no? ¿Para dónde vamos? Correcto. ¿Para dónde vamos? Vamos normando, vamos dándole, como decir... Hace falta norma. La carpintería. Ya, la carpintería correcto. para que eso se pueda dar de manera sucinta, digamos, ¿no? Ok, me parece bastante interesante, la verdad. Igual ya tendrán su oportunidad las autoridades referidas de responder. Sí, sí, por habrá supuesto. que ir contrastando lo que usted nos dice, pero me parece interesante. Y creo que sí hace falta la normativa. Por supuesto, utilizar para que eso sea ese considerado tipo de evidencia. una prueba válida dentro de un proceso Correcto. investigativo y sobre todo ya dentro de un proceso judicial penal en este caso. Pero usted ha sido funcionario de la Intendencia de Policía, entonces usted conoce perfectamente cómo se mueven, cómo es el trabajo de las fuerzas del orden. ¿Qué pasa? ¿Hay realmente una inteligencia que procesa los datos que se recaban? Porque ya cerramos el mes 31 de enero y antes de que este mes se cierre, ya hace un par de días, fue determinado que el enero del 2025 es el mes más violento en los últimos 11 años, cuando menos, de acuerdo a la estadística. ¿Qué es lo que pasa? Se hacen operativos, evidentemente es el juego del gato y el ratón. Pues, si haces un operativo en Mapasingue, los delincuentes son delincuentes, no son idiotas. ¿No? Si ven la movilización de la fuerza del orden, se van a otro lado. Absolutamente. Se esperan 2 o 3 días hasta que se vayan y ellos regresan al cometimiento del delito. Como no se puede tener un operativo permanente en cada sector de la ciudad, ni un policía en cada esquina, usted tiene que trabajar con inteligencia para saber dónde está el dinero, hacer el seguimiento. Si usted no ataca las fuentes de financiamiento y el lugar donde guardan el dinero los grupos delictivos, pues no va a lograr nada. Y yo creo que ya hoy en día está contaminado inclusive el sector financiero formal de la economía. Totalmente. 658 asesinados entre el 1 y 26 de enero. O sea, bajo esa estadística estamos hablando de cerrar con 700. Una persona es asesinada cada hora en nuestro país. Esa es la realidad. Y en la zona 8, que es parte de mi distrito, Guayaquil, Durán, San Borondón, hablamos de una persona asesinada cada 2.5 horas. Esa es la realidad que estamos viviendo. La inteligencia artificial, más allá de esos debates, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero pregúntenle pues si ya han aplicado en algún proyecto a los candidatos que han hablado de inteligencia artificial. Lo que yo estoy hablando, la gente lo puede corroborar en internet. Pueden poner Héctor Hugo, Policía Predictiva, y van a ver las entrevistas que di como técnico, ¿no? Ahorita es un tema casual que estoy como candidato a asambleísta, pero vengo a hablar no solamente en seguridad, sino en otros temas que he podido contribuir a la sociedad, como por ejemplo también el plan de vacunación, que ese también lo entregué y fue ejecutado. Y está toda la evidencia en internet. La gente no conoce que el que realizó el plan logístico de vacunación se llama Héctor Hugo y que actualmente es candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 3. Sobre el tema del uso de inteligencia también para el proceso, es clave. Teníamos nosotros la data de que la Fiscalía llega apenas a un 2% de sentencias de todos los procesos que poseen. Un 2% de sentencias ejecutoriadas. Una de las razones es por la mala elaboración del parte policial. Si la fuerza pública tuviera un bodycam como apoyo para toda la fuerza pública para recabar la información y elaborar un parte bien hecho y en tiempo, o sea, que no se termine la flagrancia y que ya esté elaborado el parte, eso sería importante para poder tener un sistema incorruptible y que haya mayor eficiencia en el tema de los casos, que haya mayor sentencia. Actualmente no es garantía de nada. Entonces, usemos lo que tenemos, usemos tecnología, usemos estas propuestas que llevamos a la Asamblea y de esa manera vamos a construir un mejor país. Muy bien. ¿Su mensaje final entonces, candidato, para nuestra audiencia? Sí, bueno, amigos, realmente
vamos por una asamblea de resultados. Quisiera que ustedes revisen en las buscadores web Héctor Hugo, Proyecto Delta, la transformación de la Universidad de Guayaquil, que fue mi autoría, lo doné en el año 2014 y conseguí los recursos. Me tomó 5 años para que actualmente se vea la transformación que tiene la Universidad de Guayaquil. Proyecto de vacunación. El plan de vacunación ejecutado en 100 días, la propuesta fue hacerlo en 60 días y tenemos la disponibilidad de las vacunas. Y se lo entregamos a un gobierno saliente y entrante que luego lo ejecutó. Ese es parte de los aportes que he podido hacer al país de manera cívica. Y el proyecto de policía predictiva, realizado entre el año 2021 y 2022, también ejecutado y conseguí los fondos del sector privado. Voy con una experiencia, voy con determinación para hacer los cambios que necesita el país. Si cuento con su voto, voy a poderlo hacer aún mucho más grande. Guayaquil, Duranza, Morondón y Playas, cuento contigo para poder rescatar y transformar nuestro distrito y nuestro país. RTP